mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Padre Celestial, quita todo temor de nuestra vida, Señor. Todo temor a enfrentar los grandes retos, las adversidades, Señor. Al ser hijos tuyos, tú nos llenas, Señor, de esa confianza. Damos gracias a ti, Señor, porque tú eres fiel. Señor, gracias porque nos escogiste del vientre de nuestra madre, Señor, para ser hijos tuyos. Y hoy gozamos de ese tremendo privilegio. Señor, y nos dices en esta mañana que no temamos, que enfrentemos las circunstancias, que tú sabes qué hacer frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier adversidad, mi Padre. Por eso, Señor, confiamos en ti frente a cualquier área de nuestra vida, Señor. En esta preciosa mañana te bendecimos y te agradecemos, Señor. Y por eso desde aquí lanzamos, Señor, una confianza para aquellas personas que están enfermas. Confíen en el Señor. Para aquellos que tienen dificultades, necesidades. Para aquellos, Señor, que pasan por angustias. Pedimos que tú les llenes de confianza, de ese amor tuyo, Señor. Son hijos tuyos y tú eres nuestro Padre. Qué bueno, Señor, es confiar en ti. Qué bueno es saber que somos hijos de Dios y no somos esclavos de ningún temor ni nada por el estilo, Señor. Somos hijos tuyos. Por eso bendice a cada persona enferma, bendice a cada necesitado. En el nombre de Jesús, también te pedimos que desarraigue, Señor, toda adversidad. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos muchas gracias, porque tú eres fiel, mi amado. Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional de las iglesias San Luis, La Calera y Huasca, centros de fe y esperanza de la denominación Misión Panamericana de Colombia. Les habla su pastor y amigo Jorge Galvis, transmitiendo desde aquí de La Calera, Cundinamarca, para todas las naciones del mundo entero. Bien, mis queridos oyentes, así que quiero darle los anuncios. No olvidemos, por favor, el próximo sábado el ayuno. Cada uno de su casa vamos a estar ayunando. También el día domingo estaremos en los 3 servicios aquí, 6 de la mañana. Si usted quiere apoyar la asistencia, le invito a que se venga a las 6 de la mañana, pero por favor anúncienos para poder manejar la bioseguridad y todo de una manera más ágil. También a las 8 y a las 10, también el domingo, escuche bien, empiezan las escuelas presenciales para los adultos. Así que la escuela de membresía, los que inician después de haber terminado la consolidación, a las 8 de la mañana. Las demás escuelas estarán a las 8:30. Así que son los horarios que hemos establecido. A usted le estarán llamando, diciéndole a qué hora le corresponde. Así que no se preocupe. También el domingo, perdón, el domingo a las 10 de la mañana estarán las clases de los niños. En el último culto estarán los niños allí participando de la primera escuela dominical de este 2021. Así que estaremos con todas las medidas de bioseguridad y entonces le invitamos a participar. Vamos a continuar con este devocional después de estos breves anuncios y oraciones que hemos hecho delante de Dios. Y estamos en el capítulo número 6. Capítulo 6 de este precioso libro del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 6. Y quiero leer dos versículos, versículo 10 y versículo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y el 18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento,
que soplaba. Otra versión dice una tormenta enorme. Y ahora, ¿cómo se llama el tema? El tema le he colocado al título, Él sabe qué hacer, no temas, escuche bien. Él sabe qué hacer, no temas. Y en primer lugar, encontramos una problemática que se gestó. El Señor Jesús comenzaba a predicar y se reunió mucha gente. La palabra de Dios dice que como 5.000 varones. Quiere decir que no contaban las mujeres y los niños. Sabemos que esto siempre abundan, más que los varones mismos, porque en el tiempo del Señor Jesús habían familias que tenían hasta 10 12 hijos, fuera la esposa, y siempre y si contamos las mujeres solteras, siempre las mujeres abundan más. Entonces la cuenta se cree que sobrepasaba las 20.000 personas. Esa es la cuenta que se saca. Y estaba esa problemática allí. Tenían mucha gente reunida y tenían que darle de comer porque ya era tarde, era la hora muy avanzada y no han ni desayunado, ni mucho menos almorzado. Entonces tocaba solucionar. Y esta problemática se puede suscitar en cualquiera de nosotros. Tenemos una problemática al frente y no sabemos qué hacer. Pero aquí sucede algo que me gusta, que me sorprende. El versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, mire que el Señor Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor le hace una pregunta bien pesada, porque no había panadería que aguantara para 20.000 personas. Tendrían por ahí para un poco de panes, pero para toda esa cantidad de panes, ¿a dónde iban a comprar? Tenían que empezar a esperar que lo hicieran y cuándo pues. Entonces, pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere mostrar aquí en este versículo 5? Cuando Él le pregunta a Felipe. Sencillamente, estas es las veces que a veces surgen preguntas a nosotros frente a cualquier problemática. Y para los que no saben, hay tres voces. Está la voz del diablo que le dice a usted y a mí, ¿ahora qué vas a hacer? Tienes tremendo problemonón encima, ¿qué vas a hacer? Pero escuche, también hay otra voz que es la voz de su propia conciencia y la mía. Esa voz a veces, que la mayoría de veces es una voz de temor, de fracaso, de tragedia. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te vas a encartar y comienza la voz, cuando es la voz del diablo y cuando es la voz del enemigo, la voz de uno mismo, comienza a decirle, ahora se encartó, te vas a llenar de problemas, ¿qué vas a hacer? Y empieza la situación. Pero quiero decirle, aquí hay una tercera voz que a veces no escuchamos y a veces culpamos a otras cosas, que es la voz del Señor. El mismo Señor le está diciendo a Felipe, Felipe, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comprar pan, Felipe? Pero ¿cómo así la voz del Señor qué estaba haciendo? ¿Estaba embolatando a Felipe? No. Más adelante vamos a ver que él estaba era probando. Porque escuche bien, a veces no es la voz del diablo o la voz suya, a veces es la voz de Dios que le pregunta ahora qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Y hay un consejo en esta mañana en el versículo 7. El versículo 7 da el consejo. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que coma cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, por favor, nunca vaya a responder de esa manera que respondió Felipe. Nunca te pongas a decir esto o aquello, no. Cuando escuches esa voz, tendrás que responder de otra manera. ¿Cómo responder frente a una pregunta que es real, es un problema que hay enfrente, hay una circunstancia bien compleja? ¿Cómo responder? La respuesta la da el mismo Señor en el versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Versículo 5 dice que él le estaba preguntando a Felipe y el 6 dice, pero esto decía para probarle. Escuche, el Señor estaba probando. Y sigue diciendo, aquí está la respuesta, porque él sabía lo que había de hacer. Escuche bien. Cuando escuche esa voz, sea la tuya o la del diablo, o aún la del mismo Señor, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Sí? Y mire el problema que tiene. Debe responder lo que dice aquí. Señor, tú sabes cómo lo harás. Porque dice la Biblia, dice eso. La Biblia dice, el versículo 6, él sabía lo que había de hacer. Cuando te lleguen esas preguntas frente a cualquier problema, responde así, sin temor. Señor, tú sabrás qué hacer frente a esto. Esa es la manera de acallar la voz del diablo si la es del diablo, la voz tuya o la mía si es esa voz a veces incrédula, y si es la voz del Señor, Él va a sonreír
y dirá, sí, hijo, tienes razón, yo sé qué hacer, así que no se preocupes. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estemos frente a un problema. Nunca se te olvide esto. Y para darle más fuerza a esto, porque esto está hablando de confianza, cuando tú dices, Señor, tú sabrás qué hacer. Cuando le pregunten a otro, cualquier persona, ¿y usted qué va a hacer ahora? No, el Señor sabrá qué hacer. Siempre descanse en su Padre. Recuerde lo que hacía la canción de Julio Melgar, ya un cristiano que ya murió. Julio Melgar confió en Dios. Y aquí cuando Julio Melgar cantaba esta canción, tenía un cáncer ni el macho. No se alentó, pero siempre confió en Dios. Y cuando uno confía en Dios, yo sé que Julio Melgar murió contento, porque uno descansa en Dios. Pero Dios siempre sabe qué hacer. Pero en este caso de aquí, frente a la Biblia, frente a este tema de la palabra, Dios supo qué hacer. O sea, Jesús, el Señor Jesús sabía qué hacer. Porque entonces, Señor, si ustedes miran el resto, van a ver qué fue lo que él hizo. Él resolvió ese problema porque él sabía qué hacer. Pero en segunda instancia queremos mirar otra problemática que se estaba gestando. El capítulo 6, versículo 18 dice, y se levantó el mar con un gran viento que soplaba. Otra versión dice una gran tempestad. Otro, porque esto pasó casi en los cuatro evangelios, los otros evangelios dicen, se levantó una tormenta que era insoportable. Los discípulos estaban frente a una tormenta. Habían acabado ya de ver un milagro de los panes, se fueron al otro lado del río, perdón, al otro lado del lago, tenían que pasar un lago, pero el Señor se quedó. Y a veces pasa eso, cuando vemos un problema decimos, ¿dónde está el Señor? Quiero decirle que el Señor no está lejos, está dentro de ti mismo, entonces no te asustes. Y aquí viene el Señor y les ayuda. Dice que había una situación bien compleja y frente a la mayoría de situaciones sale el temor a flote. Comenzamos a dudar, a tener temor, a tener ese temor. Señor, ¿será que esto se resuelve o no se resuelve? Porque el temor es natural que salga, pero tenemos que contrarrestarlo. Y el Señor aquí quiere que sepamos algo. Escuche bien, porque la idea es eliminar el temor, quitar el temor, pero para quitar el temor tienes que saber este secreto. Versículo 19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Aquí vemos al Señor Jesús andando por encima del problema. ¿Qué problemas tienes? El Señor Jesús está andando por encima de ese problema. O sea, ya lo tiene solucionado, lo tiene controlado totalmente. En los otros evangelios muestra que Él se levantó y reaprendió eso. Le dijo, quítense de aquí que he llegado yo. Así que tienes que empezar a tener confianza en el Señor. En ese problema que estás o que está frente a ti, el Señor tiene controlado todo. Él anda por encima de ese problema y anda victorioso. Así anda el Señor. Pero mire el versículo 20, que es parte del tema. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Escuche, no temáis. De ahí salió el título del tema. Él sabe qué hacer, no temas. Por favor, un consejo. Frente a una situación, no sé cuál tengas en este momento, tienes que saber dos cosas. La primera es que el Señor sabe qué hacer. Así que cuando escuches esas voces extrañas, esas voces que vienen a tu mente, a preguntarte, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Estás endeudado, etcétera, etcétera? Di siempre, el Señor sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque soy su hijo, porque soy su oveja, Él es mi pastor. Todo esto. Y lo segundo es, no temas. Si sientes temor, diga temor, te vas de mí porque el Señor ya está por encima de todos esos problemas. Así que entrégaselos a Él, descansa y duerme tranquilo o tranquila. Porque el Señor sabe qué hacer, va por encima de los problemas y te dice, no temas. El libro de Isaías dice, no temas, yo te ayudo, dice el capítulo. Así que entonces les dejo ese pensamiento en esta hora de la mañana para que te goces en el Señor y pases este fin de semana, este viernes y el resto del mes y el resto del 2021, sabiendo que el Señor sabe qué hacer y sin temor, por favor. Los bendigo en el nombre de Jesús y que la gracia del Todopoderoso esté siempre con ustedes. Bendiciones.